Buenas Bueno, noches. un momentito, doctor, un momentito, doctor. Un momentito, doctor. Usted está seteado, doctor. El doctor sin presentarlo ya está diciendo buenas noches. Está en el aire, doctor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es el doctor Antonio Contreras Berroa, especialista en ozonoterapia. Saludos, doctor. ¿Cómo está la cosa? Buenas noches, William. Buenas noches, dominicanos, donde quiera que se encuentren. Están muy bien. Están muy bien. Doctor, ¿qué le parecen estas medidas adoptadas por el gobierno de Danilo Medina Sánchez? Mira, eh, el pueblo dominicano estaba esperando que se tomaran ciertas medidas. Cómo el gobierno estaba enfocando esta medida de cuarentena, cómo el aislamiento social, quédate en casa, que se flexibilizaran. Y justamente el presidente de la República, en la noche de anoche, ya a partir de hoy, 18, el queda se inicia a las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y el próximo miércoles ya hay una serie de instituciones de la microempresa principalmente que se apertura, se abre. Si nosotros vemos lo que está sucediendo en otras latitudes, en España, en Italia, en China, donde se inició esta enfermedad, y en Centroamérica y el Caribe, las medidas que se han tomado, pues nosotros no podíamos estar aislados de lo que está sucediendo en el mundo. Y el presidente de la República puso un poquito el oído en el pueblo, y esas medidas que estaba exigiendo el pueblo, principalmente los microempresarios y los empresarios, el presidente de la República le dio respuesta a esa necesidad del pueblo y la microempresa y los empresarios. Una medida que tanto nosotros los médicos como parte de la oposición sensata tienen que valorar con su justa dimensión. ¿Por qué? Porque la economía indiscutiblemente había que económica que ha tomado el gobierno dominicano, esas medidas no han estado llegando a gran número de la población. Esa población informal, ese grupo de dominicanos y dominicanas que trabajan en informal, que son chiriperos, que no están registrados en ningún, no hay una forma de identificarlo, por ende no hay forma de cómo es la ayuda que ha implementado el gobierno llegue. Ese grupo de hombres y mujeres tenía que salir a la calle, y ya el próximo miércoles empiezan con autorización del Estado. Pero si tú sales, si tú viste lo que sucedió el fin de semana y lo que sucedió hoy en las calles del Gran Santo Domingo, tú ves que hay muchas mujeres y muchos hombres que salieron a trabajar sin la autorización correspondiente. Es decir, el número de vehículos que aparece en las vías de la capital de la República Dominicana, y ahí inclusive se veía como en ciertas intersecciones se producían tapones. Y es el miércoles próximo, el día 20, que esas medidas deberían iniciarse. Doctor, y en cuanto a lo que son los casos y las muertes, ¿usted cree que se está en un asunto ya de la cima
o todavía los casos van en ascenso en el país? Mira, una de las cosas buenas del discurso del presidente de la República es, en un sentido, la liberación de la prueba. Todas las cosas que se hicieron ayer, nosotros en este programa, en la participación que hemos tenido, le hemos venido anunciando y le hemos venido pidiendo a las autoridades que la implementen. Y una de las cosas que nosotros pedíamos era la liberación de la prueba. Ahora, con la liberación de la prueba, es que nosotros vamos a tener algo con qué medir justamente. ¿Por qué? Cuando hablo de la liberación de la prueba, es los empresarios que tienen su contacto para comprar esa prueba, ellos van a empezar a aplicar esas pruebas en sus empresas, a sus trabajadores. Es decir, los trabajadores que van a acudir a laborar en las empresas, ellos le van a realizar la prueba para detectar el virus. Cuando nosotros tengamos eso, entonces nosotros vamos a ver cómo van a aumentar los números de casos, indiscutiblemente, porque vamos a realizar más pruebas. ¿Cuál es el promedio de pruebas que se está haciendo aquí en República Dominicana? El promedio, el día que se ha hecho más, ha sido 1.400, 1.500, el promedio son 1.350, 1.400 pruebas para una población de 12 millones de personas. Nosotros deberíamos estar haciendo aproximadamente 2.000 a 3.000 pruebas todos los días, para entonces nosotros determinar si tenemos el pico, la meseta, y cuándo esa meseta empieza a descender. ¿Qué es las cosas buenas que nosotros podemos valorar de todo esto? Es que los números de pacientes que están acudiendo a los hospitales han disminuido. El número de emergencias han disminuido. El número de pacientes que terminan en cuidado intensivo ha disminuido. Esos brotes que nosotros teníamos cada 3 días, cada 4 días, esos picos ya nosotros lo estamos teniendo, como el presidente, aún no siendo médico, lo explicó muy bien, que nosotros tenemos ya 9 o 14 días que se presentan esos brotes. Eso es muy importante para nosotros. Ese es un mensaje que le da paz y tranquilidad a la población, porque una de las cosas que nosotros hemos tenido es el temor, la fobia que tiene el pueblo dominicano con esta enfermedad. Y nosotros tenemos, como decíamos, estamos diciendo, desde enero, que la población mundial, no la de República Dominicana, tiene que acostumbrarse a convivir con el virus, porque el virus se va a estacionar en República Dominicana y en el mundo, y vamos a tenerlo, vamos a vivir con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es nosotros, porque no hay esperanza que a mediano plazo nosotros tengamos una vacuna. Pero tampoco la Organización Mundial de la Salud ha dicho cuál es el protocolo para utilizarlo a nivel universal del tratamiento. Es decir, que no tenemos un tratamiento específico que todo el mundo, todas las clases médicas, todos los científicos estemos de acuerdo, pero tampoco tenemos la esperanza de que se pueda tener una vacuna segura a mediano plazo, porque hay muchos estudios, hay aproximadamente de 6 a 10 estudios de que se están en proyectos de Israel, Estados Unidos, China, los ingleses, los franceses, están muy avanzados con la vacuna. Pero, ¿cómo es? ¿Qué seguridad, qué garantía le va a dar a la población mundial esa vacuna? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el planteamiento de nosotros? Es que el individuo empiece a buscar una inmunidad
que mejore por las vías que existen, que mejore su sistema inmunológico. Y es de las cosas que debería hablar las autoridades, porque no hay una esperanza inmediata para que la población tenga una vacuna segura y un medicamento específico que toda la clase médica, la clase científica, la clase que hace investigaciones se ponga de acuerdo. Doctor, leí recientemente que en Israel ya tienen un medicamento que lo fabricaron ellos, que lo probaron y que neutraliza el daño que podría provocar el COVID en el cuerpo. No es una vacuna, ni es un medicamento que evita que el COVID le dé a la gente. Ahora, evita que sí haga daño en los órganos. Ese medicamento ya ellos lo probaron y están haciendo los trámites para patentizarlo. Sí, sí, William, no solamente Israel, hay varios países que tienen medicamentos con esa característica, medicamentos que los daños que producen, nosotros sabemos que el virus tiende a producir daños multiorgánicos, que al principio se murieron muchos pacientes justamente porque se enfocó mal, que se pensaba que producía algo a nivel pulmonar y que en realidad es otra cosa. Ya esto, porque recuérdense que nosotros en diciembre, en enero y febrero era muy poca cosa que se sabía del COVID, del SARS-CoV-2. Era muy poca cosa. Es decir, hemos tenido que ir aprendiendo en la marcha. Israel, como otros países, tienen ciertos medicamentos en experimento. Es decir, esos medicamentos tienen que ser aprobados por la comunidad científica de Israel, pero entonces tienen que pasar el filtro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, y si se va a comercializar, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene su propia ley, que es la FDA. Tiene que pasar el filtro de la FDA para poderse utilizarse en los Estados Unidos. Doctor, otra información que nos llegó hoy es que aparentemente en Italia unos médicos, después de mucha batalla, descubrieron que el COVID no era un virus, sino una bacteria, según explicaban ellos. Y que cuando comenzaron a tratarlo como bacteria, entonces pudieron contrarrestarlo. La información es posible, hay que ver toda la información. No la tengo en la mano, pero mira qué es lo que sucede, William. Todo virus necesita, el virus te produce un daño a nivel de la célula, se infiltra la célula, es como un taladro que utiliza y penetra a la célula, pero él necesita, para hacer daño, un compañero. Y ese compañero que necesita el virus para hacer el daño es una bacteria. Es decir, el virus por sí solo, si el virus penetra a una célula y no tiene su aliado, que es la bacteria, ese virus no va a producir ninguna lesión. Por eso es que estamos hablando de una neumonía, y que dentro del esquema que podríamos decir, empírico, ¿verdad? Que se está utilizando en todos los pacientes, ustedes que tienen un antibiótico, y por eso el antibiótico por elección, que es la acitromicina, que lo está utilizando todo el mundo, se está utilizando en República Dominicana, se está utilizando en París, en Francia, en Alemania, en Italia, España. ¿Por qué? Porque el virus necesita una bacteria, y esa bacteria, para usted combatirla, necesita un antibiótico. Diferencia del virus y la bacteria es que el antibiótico mata la bacteria, pero no le va a hacer ningún daño
al virus. Entonces hay que buscar un antiviral que también tenemos varios laboratorios del mundo, inclusive hay científicos que dicen que lo tienen y que lo han probado con ellos mismos, pero solamente es un caso, lo han probado con ellos mismos. En medicina tú no puedes hablar de un caso aislado, porque si fuera así, bueno, imagínate, hay que hacer ciertas investigaciones de varios niveles, y eso es lo que no tenemos todavía. No tenemos el antiviral que lo aprueben los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, y después todas las instituciones, por supuesto, nacionales de cada país, los que estén de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y los que no están de acuerdo, porque hay mucha gente que ahora mismo no está de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Doctor, y en República Dominicana existe un protocolo, porque las autoridades insisten en eso, pero no han incluido todavía ozonoterapia en ese protocolo. Aquí en República Dominicana, mira, yo oí una entrevista de un empresario hoy, y él decía que por fin le hicieron caso, es decir, los mensajes que le enviaban los empresarios no le llegaban al presidente. Es posible que también con los mensajes que nosotros le hemos enviado al final de enero, al final de diciembre y principio de enero, que iniciamos a hacerle llamado y enviar correspondencia, no nos han respondido. Sabiendo nosotros sabiendo que el ozono nosotros lo podemos utilizar en todas las etapas del virus. Lo podemos utilizar antes, durante y después. Y hay un planteamiento sencillo. ¿Por qué nosotros planteamos eso? Hay más de 3.000 estudios que certifican la capacidad antiviral que tiene el ozono. Es decir, el virus está rodeado por una membrana de proteína, y esa membrana tiene gran afinidad con el ozono. El ozono desdobla esa membrana y el virus no puede replicarse. Al no replicarse el virus, no se puede multiplicar. Y no importa dónde el virus se encuentre, el ozono lo localiza directamente. Cuando aplicamos el ozono, por las vías que sea, lo localiza. Pero el ozono tiene además otra acción, que es una acción indirecta, que es por la vía de la oxidación que produce el ozono, va a combatir también el virus. Pero tiene otra cosa muy buena. Activa una serie de enzimas en el organismo que van a combatir también el virus. Pero no solamente van a combatir el virus, sino que también los efectos que produce, es decir, los daños que produce el virus acompañado por su bacteria, el ozono va a mejorar esos daños. Primero va a limitar esos daños y además, segundo, va a mejorar esos daños. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor disponibilidad de oxígeno, que en estos pacientes, uno de los graves problemas que tienen los pacientes SARS-CoV-2 es la falta de oxígeno a nivel pulmonar. Pero nosotros, cuando le administramos ozono al paciente, nosotros vamos a tener una mayor disponibilidad de oxígeno a nivel local, es decir, a nivel de pulmón y a nivel sistémico. Pero el ozono, no solamente eso, nosotros sabemos el problema que se produce a nivel de los diferentes órganos, tanto del pulmón, del corazón, del cerebro, del riñón, el proceso inflamatorio, las cascadas inflamatorias que
que se produce, es uno de los analgésicos y antiinflamatorios más potentes que existe. Pero sabemos también el efecto que produce a nivel pulmonar de los coágulos que se producen a nivel pulmonar. Sin embargo, el ozono tiende a producir una liberación de enzimas que va a contribuir a la liquefacción, es decir, que la sangre se ponga más líquida y pueda circular, y al circular pueda llevar los nutrientes que necesita cada órgano, y dentro de ese nutriente está el oxígeno. Doctor, ¿cada qué tiempo se recomienda que una persona se aplique ozono para que su cuerpo tenga una especie de inmunidad? Mira, como nosotros decimos, William, el ozono debe utilizarse antes, durante y después. Antes, para mejorar el sistema inmunológico, que es una de las grandezas que tiene el ozono. Es un modulador del sistema inmunológico, y cuando nosotros queremos buscar mejorar el sistema inmunológico del individuo, nosotros tenemos que aplicar un protocolo que son 3 semanas, aplicándole ozono por vía de suero ozonizado 2 veces por semana, autohemoterapia menor o autohemoterapia mayor 2 veces a la semana, lunes y jueves, martes y viernes, por 3 semanas. Con eso nosotros conseguimos una mejoría en más de 60 a 80% del sistema inmunológico. Cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico resistente, cualquier agresión, tanto interna como externa, nosotros vamos a tener la potestad de resistir esa agresión. En el caso de intervención, de intervenir al paciente ya cuando tiene el COVID, pues nosotros tenemos un protocolo que es el paciente que está en etapa 1 y etapa 2, hay un protocolo, y el paciente que está en etapa 3 y en etapa 4, otro protocolo. Es decir, el paciente ya que puede estar en su casa, entonces nosotros le aplicamos durante 5 días, todos los días, un tratamiento de ozono, autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, durante 5 días. Y cuando tenemos el paciente ya ingresado en un hospital o en cuidado intensivo, entonces nosotros tenemos un protocolo donde el número de autohemoterapia y de suero ozonizado se aumenta. Cada paciente, cada etapa lleva un protocolo para aplicarle el ozono. Y los resultados están ahí. Nosotros tenemos, por ejemplo, cómo los chinos iniciaron a principio de este año la aplicación de ozono, y el 23 de marzo como los italianos iniciaron la aplicación del protocolo de ozono, y ahí están los resultados. En España por igual. Ahora mismo tenemos en América del Sur Perú, que está utilizando con unos resultados extraordinarios la ozonoterapia. Es decir, hay un número de países que está utilizando esta técnica y los resultados se están viendo. Y una de las cosas buenas que tiene la ozonoterapia es que usted puede utilizarlo conjuntamente, porque una terapia complementaria. Puede utilizar el tratamiento base de la Organización Mundial de la Salud o el que tiene implementado cada nación conjuntamente, y no va a haber competencia, número 1. Y número 2. Doctor, sí. Pero es que estamos en un país de barbaridades. Ha circulado la información de que el laboratorio Doctor de Filló, que es el laboratorio nacional, el laboratorio que tiene salud, el Ministerio de Salud, llegó a acumular 2.500 muestras de PCR y no la podía concluir por falta de insumos. O sea que el gobierno ni siquiera para eso ha querido invertir,
para comprar el insumo que se necesita para hacer las pruebas. Y ahí es que ha estado el desastre que se ha vivido en República Dominicana con el manejo del COVID-19. La falta de pruebas, pero es que si no hay insumo y el gobierno no quiere invertir un centavo en eso, yo no sé a dónde que ha metido los $1.000 millones que ha conseguido en 2 meses. Porque aquí lo que hace falta es eso, que se agilice la prueba. 2.500 muestras ahí aguantadas tenía el laboratorio por falta de insumos. Ya han ido saliendo, por eso es que se ve que ahora son más. Están saliendo más, ¿por qué? Porque buscaron insumos que era que no había. O sea, aquí se ha vivido, es del allante. Aquí, y mire que no es solamente el gobierno, el allante ha sido generalizado. ¿Dónde están las 40.000 pruebas que iba a traer el PRM? ¿Dónde están? Yo no sé, aquí todo el mundo ha anunciado un paquete de miles de pruebas y lo que se han hecho son como 40.000 o 50.000 pruebas en el país. Y cuando usted analiza la prueba de que han donado, pasan de muchos miles, de muchos hasta cientos de miles, pero no se ven. Es un allante generalizado lo que hay. Mira, siempre cuando hay noticias, uno tiene que cogerla con pincelada, porque todas esas cosas están sucediendo. Mira, las 40.000 pruebas llegaron. Las 40.000 pruebas de un partido político, que yo no tengo que defenderlo, porque todo el mundo sabe que yo tengo mi partido, que está en la Independencia 603. Tiene mi partido. Esas 40.000 pruebas llegaron. ¿Qué pasa con esas 40.000 pruebas? 20.000 públicas. Y 20.000 la tomaron ellos para hacer un levantamiento y estudio. Y por eso ustedes ven que inclusive es posible que dentro de esas 20.000 fueron los que le hicieron a uno de los sectores populares de aquí de la capital una cantidad de pruebas. Me doy a entender. Por eso es que uno tiene que, todo lo que está saliendo por las redes sociales, uno tiene que cogerlo con pincelada. Con esto yo no estoy defendiendo a Danilo Medina, ¿me entiendes? Pero la realidad hay que verla. Cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los otros países, la situación que estamos viviendo, por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, los números de casos que nosotros tenemos 12.725 casos. Y nosotros tenemos casi el 50% de esos pacientes recuperados, con 432 muertes, 34 muertes, ¿verdad? Es el boletín del Ministerio de Salud de hoy. Si nosotros vamos y nos trasladamos a lo que está pasando en el mundo, tenemos casi 5 millones de personas afectadas, 4.760.000 personas y recuperados 1.700.000. Es decir, nosotros tenemos el 50%, el mundo tiene el 25%. Pero si lo localizamos más, Estados Unidos tiene 1.500.400 pacientes afectados. ¿Cuánto tiene recuperado? No llegan a 300.000. Es decir, no llega al 33%. Tiene recuperado 2.88. Es decir, no llega al 33%. Nosotros casi llegamos al 50%. Y tiene 90.000 muertos, lo que es Estados Unidos. Eso es para que ustedes vean cómo se ha manejado. ¿Qué hay que valorar aquí? Aquí hay que valorar muchas cosas. La población dominicana, aún la gente se queja de que tuvimos algunos, por ejemplo, tuvimos problemas en Puerto Plata, con algunas bodas, con eso. Pero el pueblo dominicano hay que felicitarlo. El pueblo dominicano ha respetado lo que son las medidas que se le han pedido. Si uno sale a la calle, usted encuentra que de 100 personas, uno anda sin bozal. Si usted ve un carro de los carros públicos que están conchando, ustedes ven que todo el mundo tiene un bozal. Entonces, hay que felicitar al pueblo dominicano. Hay que felicitarlo, indiscutiblemente, porque nosotros empezamos y el presidente lo pedía ayer, pedía que una responsabilidad ya no es del gobierno, sino de la familia y de las instituciones, porque ahora
a partir del miércoles, que es lo que tenemos que hacer un llamado, a partir del miércoles, es decir, en menos de 48 horas, va a salir una gran parte de la población dominicana que estaba en su casa y ya no va a haber el distanciamiento social que existía, sino que ahora el verdadero distanciamiento es que se debe manifestar en las empresas públicas y privadas, porque el Estado Dominicano, el gobierno planteó ayer que las instituciones del Estado también se aperturaban y lo dejó al libre albedrío. Él dijo, dependiendo la consideración de los ejecutivos de las del establecimiento de la empresa pública, van a manejar. Es decir, cuando llegue a una institución, él puede plantear, hoy vinieron el 25%, pero mañana vengan el 50%, y el viernes vengan el 75%. Es decir, que es llamar a la población, llamar al pueblo dominicano, para que ahora que tienen que tomar la medida, el distanciamiento y el bozal. Distanciamiento y bozal. Distanciamiento y bozal. Son las medidas que está demostrado por todos en diferentes países que son de las medidas que puede prevenir, porque nosotros, como yo decía ahorita, vamos a tener el virus por un tiempo. El virus va a bajar. Ese pico que estamos buscando va a empezar a hacer la meseta, va a bajar, pero lo vamos a tener con nosotros. Entonces nosotros que tenemos que tomar medidas para evitar contagiar. Doctor, pues muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que la gente siga tomando las medidas y que no cambie el panorama con estas medidas que se van a adoptar después del miércoles, que la gente siga protegiéndose y que siga utilizando su mascarilla, que por nada en el mundo salgan a la calle sin mascarillas. Y si no tienen mascarilla, que griten. Mira, es importante porque una de las cosas, cuando nosotros vemos lo que pasa en el mundo, por ejemplo, el caso de Chile. El caso de Chile, iniciaron asimismo la apertura y entonces tienen un rebote de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas que nosotros estamos recomendando. El pueblo salió a la calle masivamente y vino un rebote de la enfermedad. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Cuarentena más rígida que la que tenían. Y nosotros tenemos que evitar eso para que en julio o en septiembre no tengamos que ponernos las manos en la cabeza, sino tomar todas las medidas en la familia, en los hogares y en las pymes, la pequeña, mediana empresa y las grandes empresas, que se tomen la medida, una responsabilidad de todo. Ya el gobierno central, es como decíamos en el campo, le soltó la bola, ellos la tenían, ahora ellos soltaron la bola y le digo, bueno, ustedes son los responsables. Si se contamina en tal empresa, se contamina una persona y de esas personas vienen y se contaminan varios, ¿es una responsabilidad de quién? ¿Del gobierno? No, es una responsabilidad de esa empresa. Doctora, de la empresa. Hay un ejemplo de lo que son las mascarillas. Miren, hubo un desafío a la autoridad en Puerto Plata cuando el asunto del peregrino. ¿Qué hubo ahí que fue la diferencia con otras fiestas que se hicieron, otras celebraciones que dejaron muchos contagios? Que en el caso del peregrino, la gente andaba en la actividad, pero andaban con mascarilla casi todo. O sea, que no andaban expuestas a que se le pudiera
contaminar y nada de eso. Y la protección que tenía la gente contribuyó a que los casos fueran menos, a pesar de que no se pueden hacer manifestaciones como esa en República Dominicana porque es un gran riesgo. Pero los efectos fueron mínimos porque la gente andaba con mascarilla. Yo no sé si usted observó eso. No, había una gran parte de esa población que estaba ahí, una gran parte que tenía mascarilla. Pero si tú ves los números de casos que han aparecido sin hacer, porque ¿qué es lo que nosotros planteábamos? Nosotros planteábamos que en Puerto Plata se hiciera 5.000 pruebas todos los días, que no se hicieron. ¿Cuántas se hicieron diarias? Sin embargo, aparecieron más de 100 casos. ¿Me entiendes? Sin hacer después de esa imprudencia, que yo la llamé imprudencia desde el primer día. Imprudencia desde el síndico de Santiago, que permitió que pasaran por ahí. Imprudencia de todos los otros síndicos, que hay 5 municipios que están involucrados en esa situación. Y las consecuencias están ahí. Esa es una realidad, pero yo quise poner el ejemplo de la mascarilla porque pudo ser peor si la gente hubiese andado todo sin mascarilla. Sí, indiscutiblemente nosotros tenemos que seguir lavándonos las manos, y el uso de la mascarilla debe ser obligatorio para todas las personas. Que el metro se va a aperturar el miércoles, ¿verdad? Todas las personas que se vayan a montar en el metro deben reunir 2 condiciones: distanciamiento y uso de la mascarilla. A la entrada del metro debe instalarse un dispositivo para que la persona se pueda lavar la mano. Debemos hacer eso. El Estado Dominicano debe habilitar, y me dijeron que hoy le estaban dando mantenimiento, lo estaban prendiendo el metro, probando, porque ya el miércoles van a salir a la calle a las 6 de la mañana. Entonces debe haber, a la entrada donde se pasan los tickets, ¿verdad? Ahí debe haber un dispositivo para que la persona se lave la mano, use una mascarilla. Si no tiene la mascarilla, debe administrar el Estado, que es otra cosa que no se ha hablado aquí, porque el Estado llama que use mascarilla, pero no se la ha suministrado a la población. Bueno, una mascarilla de calidad, porque si tú ves la gente lo que está utilizando mascarilla, está cogiendo un pedazo de tela y le está poniendo un pedacito de látigo. Eso no es mascarilla, eso es un bozal. No es mascarilla. Eso no te garantiza a ti que el virus no pase. No tiene filtro, no tiene un filtro, porque esa tela no está preparada para eso. Entonces, además, le va a producir demasiado dióxido de carbono al paciente, y el paciente va a sentirse sofocado, agotado, y inclusive ustedes han visto cómo en algunos países las personas conduciendo con la mascarilla han tenido accidentes porque le produce una hipoxia. No llega oxígeno al cerebro y el paciente se va a marear, se va a noquear. Es un Entonces problema. son cosas que deberían estarle dando la información. Si usted va a conducir y usted va solo en su vehículo, usted no tiene que usar mascarilla, porque usted tiene una mascarilla que lo está protegiendo, que es el vehículo completo. Y ya se ha demostrado que el individuo que está caminando no necesita la mascarilla. Usted no necesita la mascarilla. Si usted está caminando solo, no necesita la mascarilla. Entonces usted no puede salir a caminar, como yo veo ahí alrededor del Palacio de los Deportes, la gente caminando, corriendo, trotando con una mascarilla. Eso le va a producir una hipoxia porque está recibiendo dióxido de carbono y le va a producir un daño. Bueno, es un problema por todos lados. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos en los próximos días volver a conversar con usted sobre este tema que parece que va para largo, como usted dice. Vamos a tener que aprender a vivir con este señor COVID aquí en República Dominicana. Bueno, el doctor Antonio Contreras
tiene su partido, digo su consultorio, digo que tiene su partido, su consultorio que está en la Independencia 603 en el sector de Gascue, en Santo Domingo. Es facilito de llegar. Ahí en la esquina donde está Educación, en la Máximo Gómez, usted dobla por la Independencia y a dos o tres esquinas, ahí está la clínica de ozonoterapia del doctor Antonio Contreras. Usted va ahí, mire, puede ir con el cansancio que vaya y sale nuevecito. El ozono pone la gente nuevo. Y de que pone la gente está más joven, doctor. Eso yo lo oí por ahí. Así que si usted no quiere ponerse viejo, vaya y dése un baño de ozono a donde el doctor Contreras. Doctor, muchísimas gracias. El doctor, faltó el teléfono suyo, que siempre tiene que dárselo. Con mi teléfono. Primeramente, gracias por la participación de poder llegarle a la población y gracias a los amigos que nos permiten penetrar a su casa. Pueden llamar a mi celular 809-258-4744. 809-257-4744. 257-4744. Ahí Sí. está el teléfono del doctor Antonio Contreras. Muchas gracias, señores. Seguimos aquí en este programa En Política con William Rodríguez.